Hola, hola, bienvenida y bienvenido a Guapas por Dentro Podcast, un espacio seguro de reflexión y bienestar. Mi nombre es Gise, soy psicóloga clínica y estoy muy feliz de tenerte aquí el día de hoy escuchándome. Primero quería darles las gracias por todo el feedback positivo que recibí del primer episodio. No se imaginan la cantidad de personas que me escribieron diciéndome que sentían que les estaba hablando a ellas en primera persona. Y realmente eso hace que este proyecto cobre sentido. También muchísimas personas me escribieron diciéndome que me estaban escuchando de camino a la universidad, de camino a sus trabajos, mientras recogían la casa. De verdad estoy en gratitud por dejarme formar parte un poquito de su día a día. Entre otras buenas noticias está que el podcast en YouTube llegó a las 200 reproducciones. Bueno, la última vez que miré habían 200 reproducciones, ya hoy no he mirado, pero se me hace un número grandísimo y sé que hay personas que tienen podcasts con episodios de cientos de millones de reproducciones, pero esta es mi realidad y no quiero banalizar el tema de los números en redes sociales. Al final esos números son personas y quiero darme el permiso también de disfrutar un poquito eso, porque cierro los ojos y hago este ejercicio mental de imaginarme esas 200 personas delante de mí y se me hace algo gigante. Entonces también quiero que por aquí sea algo significativo e importante. El episodio de hoy nace, y que obviamente ustedes ya vieron el tema en el título, porque he estado haciendo un escáner de los procesos terapéuticos que he llevado este año y me he dado cuenta que es uno de los principales motivos de consulta, la ansiedad. Y creo que quizás muchas personas que me están escuchando no se pueden permitir el hecho de un acompañamiento individual, y creo que este episodio se puede sentir como un abracito al alma para entenderse y comprenderse mejor. Y quizás no estás pasando por un proceso ansioso o nunca has pasado, pero conoces a alguien de tu entorno que sí, y quizás también este episodio te puede ayudar a comprenderlo y entenderlo de una mejor forma. Visibilizar la ansiedad como un dolor emocional creo que es muy importante, porque justamente como es un dolor emocional, muchas veces no se evidencia realmente cuál es el sufrimiento de la persona. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hay alguien que tiene una pierna fracturada, es muy fácil evidenciar cuál es su sufrimiento y cómo ese sufrimiento lo inhabilita para poder tener una vida cotidiana normal. En cambio, cuando las dolencias son más emocionales, esto no se ve tan claro y muchas veces desde fuera no logramos empatizar tanto con el otro. Entonces creo que también este episodio puede ayudarte a comprender a alguien de tu entorno que quizás esté pasando por un proceso ansioso. Quiero en primer momento desestigmatizar un poco a la ansiedad. Quiero quitarle un poco el estigma a lo que es la ansiedad. La ansiedad como tal en sí misma no es algo malo, no es disfuncional, no es desadaptativa. De hecho, a veces cuando es circunstancial y contextualizada, que esto significa que es en un momento específico, durante un tiempo específico, es necesario tenerla. Por ejemplo, si nos vamos a examinar, vamos a hacer un examen que nos está costando mucho la asignatura, o quizás no nos está costando mucho, pero es un examen importante. Es normal en algún momento y en algún punto sentir un poco de ansiedad. Es una ansiedad que nos ayuda a prepararnos para ese evento que quizás va a tener un impacto en nuestras vidas. Nos ayuda también a tener un procesamiento de la información más rápido, porque imagínense hacer un examen importante medio dormidos. Y hablando de esto, recuerdo que en Cuba, obviamente no voy a dar muchos datos, pero quien me esté escuchando de Cuba, esto le va a hacer mucho sentido. A las abuelas les encantaba darnos un cuartico de una pastilla para que fuéramos al examen tranquilos. No voy a decir aquí el nombre de la pastilla, pero quien me esté escuchando se va a acordar. Para que fuéramos al examen tranquilos. Y error garrafal. A mi abuela eso le encantaba, no sé yo a cuántos exámenes habré ido media zombie. Y realmente en ese momento esa ansiedad que yo podía estar sintiendo era funcional, era necesaria. ¿Para qué? Para poder enfrentarme a ese reto de una mejor forma, de una forma eficaz. Por ejemplo, también si eres una persona que nunca ha conducido y vas a conducir por primera vez, o son las primeras veces que conduces, es normal sentir un poco de ansiedad, porque es una actividad que conlleva mucha responsabilidad, y esa ansiedad te sirve para estar más en alerta, para leer mejor los estímulos a tu alrededor, para tomar decisiones rápidas, o si estás pasando por una calle oscura
donde tu cerebro lee que es una situación peligrosa. La ansiedad que sientes en ese momento también te puede ayudar a escapar o a huir en caso de que lo necesites. Entonces hago este paréntesis porque más allá de que este episodio no se trata de esa ansiedad funcional, creo que es importante también quitarle el estigma. Muchas personas en terapia me dicen, Gise, ya no quiero sentir ansiedad. Y spoiler, la ansiedad la vamos a sentir siempre, solo que en una frecuencia o en una intensidad menor a la que estás sintiendo en este momento, que ahí es cuando se habla de una ansiedad disfuncional, desadaptativa y patológica, cuando la ansiedad la sientes la mayor parte del tiempo en tu día a día y no hay un estímulo concreto por el cual la estás sintiendo. Y aquí quiero aclarar algo que creo que es sumamente importante. Voy a tomar un poquito de agua porque siento que he hablado mucho y muy rápido, así que perdón, un momentito. Bueno, decía que aquí quiero hacer hincapié en algo que creo que es muy importante y es muy transformador. El hecho de pensar que no existen personas ansiosas, porque la ansiedad, las emociones, más allá de que sean en una intensidad y frecuencia muy alta, no forman parte de la identidad de ningún ser humano. Las emociones se sienten o también se puede decir que se tienen. Entonces, ¿por qué? Porque cuando sacamos la ansiedad de la identidad de la persona, ok, no soy una persona ansiosa, soy una persona que siente ansiedad o que tiene ansiedad, es mucho más transformador. La persona realmente siente que se puede hacer responsable de cambiar esa situación, porque lo que se es más complicado de cambiar. En cambio, lo que se siente o lo que se tiene sí es mucho más transformable. Muchas veces la ansiedad que las personas sienten o tienen es la punta del iceberg. ¿A qué me refiero con esto? A que es la forma en la que se expresa el problema sin ser este el problema per se, sin ser este el problema en sí. Es decir, que abajo de esa ansiedad hay cosas que realmente no están funcionando bien y hacen que sientas ansiedad. Por ejemplo, en terapia evalúo mucho el tema si te está costando o no te está costando poner límites, qué límites tienes en tu vida que te protejan. También si tienes traumas de tu pasado que no has logrado resignificar o que no has logrado integrar en tu historia de vida y que hacen que te mantengas durante mucho tiempo hipervigilante o en alerta. Quizás si te estás metiendo demasiadas presiones que hacen que no toleres muy bien la frustración. Quizás también los vínculos que estás manteniendo, con qué personas te estás relacionando y si esas personas son una fuente de estrés a tu vida, o también en el tema laboral, cómo te está yendo en el tema laboral, cómo te estás vinculando con el trabajo, y así con muchísimos contextos de la vida del ser humano, porque muchas veces son esas cosas las que no están funcionando bien y hacen que se exprese la ansiedad. Pero la ansiedad va a seguir ahí hasta que eso que no está funcionando bien no se solucione. A veces hay que mirar adentro qué cosas yo no estoy haciendo o qué cosas necesito hacer, y también mirar afuera qué cosas de mi entorno necesito cambiar o de qué cosas de mi entorno necesito alejarme. Por eso intenta hacerte esta pregunta. Si estás en este momento experimentando ansiedad, esta ansiedad que estoy sintiendo, ¿qué información quiere darme? Quizás de qué personas ya no tengo que seguir manteniendo un vínculo constante. Quizás también qué límites necesito poner, qué cosas de mi pasado no he sanado y necesito resignificar y necesito quizás integrar en mi historia de vida. También qué presiones me estoy poniendo, cuánto me estoy exigiendo y cuánto de intolerante me está haciendo eso a la frustración, porque la ansiedad muchas veces llega para darnos información, para decirnos que hay cosas que hay que cambiar. Y también pregúntate, en este momento, después que analicé esas cosas, ¿qué necesita la ansiedad de mí? ¿Cómo puedo hacerme responsable? ¿Qué actitudes necesito asumir? ¿Qué pensamientos necesito quizás deconstruir, cuestionar? También las emociones que estoy sintiendo, ¿de dónde están viniendo? Creo que es algo muy importante y sumamente transformador, porque el problema muchas veces no es el problema. Quizás ves a la ansiedad en este momento como el problema, pero la ansiedad justamente es lo que te está llevando a resolver el problema. Al sentir ansiedad sientes que hay cosas de tu vida que debes de resolver y puedes hacerte responsable.
Ahora, después de hacer esta autoevaluación de tu vida y preguntarte cómo están funcionando estos elementos que tuvimos en cuenta hasta ahora mismo, los límites, las presiones, los traumas que has vivido, las personas con las que te estás vinculando, el tema laboral, las presiones que te estás poniendo, quizás puedas identificar de forma más fácil si en este momento estás teniendo alguna fuente de estrés sostenido que es la que te está llevando a la ansiedad, a sentir esa ansiedad. Otras veces la ansiedad no viene por una fuente de estrés sostenida en el tiempo, interna o externa, sino que viene por preocupaciones excesivas sobre el futuro, preocupaciones imaginarias. ¿Por qué imaginarias? Porque la mayoría del tiempo no hay ninguna evidencia real que sostenga esa preocupación. Y porque posiblemente lo que te preocupa nunca llegue a suceder, pero que tu mente interpreta como si fuera real, como si fuera un hecho de que eso que te preocupa va a pasar. Y con esto tenía un profesor en la universidad que siempre decía que la ansiedad trae consigo pensamientos imaginarios, pero sufrimientos reales, porque muchas veces la mente no logra discernir entre lo real y lo imaginario. Entonces, como para ti esa preocupación es real y eso que te preocupa va a pasar, tú intentas controlarlo e intentas protegerte. ¿Y a qué me refiero con esta necesidad de control? Al sobrepensar, al famoso sobrepensar, tener pensamientos rumiativos y en bucles sobre lo mismo todo el tiempo, el día entero, que obviamente hace que te intoxiques de cortisol porque es una fuente también de estrés sostenida en el tiempo, es una preocupación constante. Sobrepensar un poco para que intentes identificar el pensamiento que sobrepiensas, también intentes ver qué emoción trae consigo y qué reacción física, que son las famosas somatizaciones en la ansiedad. Te voy a explicar esto. El sobrepensar muchas veces es la forma disfuncional en que nuestra mente piensa que nos estamos ocupando de algo cuando realmente estamos haciendo todo lo contrario. Yo muchas veces le pregunto a mis pacientes, esto por lo que te estás preocupando, ¿qué te resuelve? Y me dicen nada, pero al menos siento que estoy haciendo algo. Y ahí es cuando pierden el control de su vida, cuando se pierden en esos pensamientos que sobrepiensan. Quizás ahí es donde tú estás perdiendo el control real de tu vida. ¿Por qué? Porque desde esos pensamientos y esa preocupación constante que sobrepensándolos es que controlas, quizás estás perdiendo tiempo de calidad con las personas que quieres, quizás pasas la mayor parte del día irritable porque obviamente estás preocupado, quizás no duermes bien. Porque con un pensamiento rumiativo en bucle es muy difícil conciliar el sueño porque hay algo que te está preocupando. Quizás también estás rindiendo menos en el trabajo. Entonces ahí, intentando tener el control de lo que va a pasar, es que estás perdiendo el control de tu vida. Y te invito un poco a que sueltes el control, de lo que no puedes controlar para que te vuelvas a adueñar de las cosas en tu vida que sí puedes controlar en este momento, que quizás es como pasas tu tiempo, como vives el presente, en lo que dedicas tu energía. Porque en este momento quizás se te está yendo toda la energía en sobrepensar y sobrepensar una y otra vez. Esa energía lleva a una emoción que es una emoción normalmente desagradable, y esa emoción lleva a una somatización, que es la forma en la que tu cuerpo expresa la ansiedad. Las famosas somatizaciones, que es algo muy característico de los trastornos ansiosos, el somatizar. ¿A qué me refiero con las somatizaciones? A síntomas físicos que se pueden confundir con síntomas quizás que están derivados de una enfermedad fisiológica, pero que no tienen nada que ver con un funcionamiento fisiológico, sino que vienen dados por la preocupación, la emoción que desencadena en esa reacción física. A mí me encanta verlo como que es la forma en la que tu cuerpo está gritando y está diciendo que pares, que necesitas parar. Quizás parar de sobrepensar, quizás parar de querer controlarlo todo, quizás soltar las cosas que se escapan de lo que está a tu alcance. Los principales síntomas fisiológicos de la ansiedad, esas famosas somatizaciones, la principal en la que yo más veo es la opresión en el pecho, una sensación de opresión en el pecho que las personas muchas veces piensan que se están infartando.
¿Por qué es importante conocer los síntomas físicos? Porque una vez que sabes que esos síntomas físicos que vienen de la ansiedad, no retroalimentas en sí misma la ansiedad. Por ejemplo, si tú tienes esta presión en el pecho y sientes que te estás infartando y empiezas a creer que te estás infartando, eso va a hacer que te sientas aún más ansioso o más ansiosa, lo que va a hacer que la opresión en el pecho aumente. Ahora, si tú te dices a ti mismo, esto que estoy sintiendo es ansiedad, necesito no luchar y no querer controlarlo y esperar a que se me pase, es un pasito por delante que tú vas a ir de la sintomatología. La opresión en el pecho es una de las cosas más comunes, también una sensación de mareo constante, porque tu mente también se cansa de sobrepensar y de preocuparse, entonces es un poco como que sientes que todo te da vuelta, que nunca estás como en un centro. Es algo de las cosas también que me mencionan mucho mis pacientes y que yo he podido evidenciar entre las sintomatologías más comunes. También muchos problemas gastrointestinales, porque cuando hay ansiedad hay niveles muy altos de cortisol y eso afecta el estómago. El estómago se ve muy afectado. También dolores musculares y dolores de espalda, porque como hay una intoxicación de cortisol, los músculos se ponen en alerta. ¿Para qué? Para defenderte de esa preocupación imaginaria, de ese acontecimiento que no ha pasado, pero que tú tienes la certeza de que va a pasar, y para que puedas tomar una decisión, pero una decisión que no existe, porque eso justamente no ha pasado. Entonces te invito a que retes estos pensamientos, a que retes estas preocupaciones, a que te alejes de ellas y las veas desde otro ángulo y desde otra perspectiva, justamente para que no dominen tu vida, para que tú tengas el control de lo que es importante en este momento para ti, para que tú realmente puedas disfrutar el presente. Porque muchas veces veo que las personas dicen, tiene ansiedad pero sale con los amigos, tiene ansiedad pero lo veo tomándose un café, tiene ansiedad pero veo que salió a cenar o de fiesta. Posiblemente esa persona esté intentando tener el control de su vida, intentar seguir con su vida cotidiana, pero en ese momento presente no esté disfrutando de absolutamente nada. Y creo que es importante que te des una tregua y te permitas disfrutar del presente, de lo que está ocurriendo hoy. Y también es importante que te cuides, que si estás en un pico o en un proceso ansioso, te cuides y tengas la conciencia de cuidarte más que nunca. Y con esto voy a lo más básico. Por ejemplo, deja de tomar café. La cafeína al final, no solo en el café, también en las sodas, en los tés, la teína, aumenta la actividad del sistema nervioso central, lo pone en alerta, y ya de por sí, si es un sistema nervioso central que está en alerta, es como una bomba atómica. Entonces, quizás si en este momento estás tomando grandes cantidades de café, una forma de cuidarte puede ser la de dejar de tomar café, o al menos reducir el consumo. Si tomas 3 tazas al día, puedes empezar a tomarte 2 o empezar a tomarte 1. O quizás también engañar un poco a la mente y tomar café descafeinado, que creo que tiene un efecto parecido, o sea, a nivel de gusto al café, pero es mucho más amigable con la persona que está atravesando un proceso ansioso, que está sintiendo altos niveles de ansiedad. Y esta palabra amigable me gusta mucho porque es algo que se sienta autocompasivo, algo que se siente bien, que no se siente hostil para tu vida. Y quizás también desde esto puede ser el empezar a moverte. Empieza a moverte, empieza a hacer ejercicio físico. Quizás no puedes ir al gimnasio porque una mente cansada de sobrepensar o con niveles de estrés muy altos, sometida a niveles de estrés muy altos, quizás no tenga la energía para ir al gimnasio, pero puedes caminar, quizás puedes poner un video en YouTube y hacer un poco de yoga, quizás puedes salir un poco a que te dé el sol, a pasear a tu perro, a tu mascota si tienes mascota. Creo que es importante el mover nuestro cuerpo, el que nuestro cuerpo segregue endorfinas, es súper importante y forma parte del autocuidado, del saber qué necesito en este momento. El autocuidado también es mirarte de una forma compasiva, de no exigirte tanto en un momento donde necesitas ser amable contigo mismo o contigo misma. El autocuidado tiene que ver con saber parar. Y esto
Obviamente no significa ignorar los comportamientos o las situaciones problemáticas, sino todo lo contrario, mirarlas desde un lugar de cuidado y comprensión para que no te vulneres. Porque una cosa, obviamente, es estar vulnerable. Una persona que está sintiendo altos niveles de ansiedad está vulnerable, y otra cosa es vulnerarse. Otra cosa es ponerte en posiciones que te hacen sentir mal y que te hacen no avanzar. Existe una gran diferencia entre estar vulnerable y vulnerarnos, y creo que es algo que tienes que tener en cuenta para tu vida en general. Por eso es muy importante transitar la ansiedad, aceptarla, esperar a que ese pico ansioso pase, hacer cosas por uno, estas actividades que te estoy diciendo que debes de hacer, o también lo que hablamos al principio del episodio de cuestionarte cómo están funcionando ciertas cosas en tu vida, soltar el control y esperar a que todo tome su ritmo. Por eso es muy importante que transites la ansiedad, que te des ese permiso de transitar la ansiedad, que la aceptes, porque si luchas con la ansiedad, ella te va a terminar ganando. Tienes que aceptarla, decir, ok, me estoy sintiendo ansioso o ansiosa, ¿qué puedo hacer para cuidarme? Que aquí entre el autocuidado, ¿qué cosas de mi vida debo cambiar? ¿Qué información quiere darme esta ansiedad? ¿Qué necesita de mí? Algo que quizás también te puede ayudar muchísimo es el hecho de escribir. Escribe cómo te estás sintiendo, reflexiona acerca de tus emociones, de tus pensamientos, porque el escribir nos ayuda un poco a separarnos de ese nudo mental que muchas veces se nos hace, a tomar distancia y a ver las cosas de una forma más clara. Y también nos ayuda a ser más honestos con nosotros mismos o con nosotras mismas. Yo digo que una persona con una hoja en blanco delante casi siempre es muy honesta. Y con respecto a la honestidad, también te invito a que pidas ayuda, a que seguramente tu red de apoyo está dispuesta a darte sostén en este momento, pero los demás muchas veces también están viviendo y librando sus propias batallas, y muchas veces quizás no van a saber lo que te está sucediendo. Entonces también te invito a que pidas ayuda y a que te dejes ayudar. Y ya para ir cerrando este episodio, recapitulemos un poquito. Lo primero es que hagas una autoevaluación de tu vida y te preguntes esa ansiedad que estás sintiendo, quizás si llegó para decirte algo, para darte alguna información, para ponerte sobre la mesa que hay cosas que debes de cambiar. También cuestiónate qué preocupaciones excesivas tienes en el futuro y cómo te están afectando esas preocupaciones en el presente, cómo te están impidiendo vivir la realidad. Y por último, cuídate. Pregúntate también cuánto tiempo me estoy dedicando a cuidarme y cuánto me estoy vulnerando, porque no es lo mismo, como ya dije, estar vulnerable que vulnerarnos. Si llegaste al final de este episodio, te invito a que comentes mi última publicación de Instagram, a que me dejes por ahí qué te pareció. Nos vemos la próxima semana y gracias por escucharme. Bye.